Sí, van a decir que qué le hice. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos transmitiendo desde Lupis TV Marketing Digital el programa Lupis Salud con Lupis. Y bueno, pues hoy tenemos una grata presencia aquí, una doctora experta que es la doctora Claudia Zamora, Claudia Elvira Zamora Hernández, que nos hace el favor de estar aquí en Lupis TV a su salud, para que ustedes y yo tengamos una mejor perspectiva de lo que ella hace, que es la tanatología. Y bueno, pues la primera pregunta, muy buenas tardes, mi querida Claudia. Hola, bonita tarde, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Primero el micrófono, ¿verdad? Yo no lo suelto porque me defiendo con él. Pero bueno, vamos a preguntarle a Claudia, la doctora Claudia Hernández, Claudia Zamora Hernández, ¿qué es la tanatología? La definición de tanatología es tanos, muerte, y logía es estudio o tratado. Es el estudio o tratado de la muerte. Sin embargo, la tanatología es el apoyo que se les da a las personas ante cualquier tipo de pérdida. No nomás de una pérdida de un ser querido, sino la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida del cabello, ante cualquier tipo de pérdida, como tú comprenderás, se genera un duelo. Y en ese proceso de duelo se hace el acompañamiento, el tanatólogo, tanatóloga, hacemos el acompañamiento durante el duelo, que tiene diferentes etapas, para después venga un cambio y un aprendizaje. Muy interesante porque de pronto cuando uno tiene una pérdida, sobre todo de un ser querido, no haya uno la salida, ¿no? O sea que se pone triste, otros agarran la borrachera, otros agarran las drogas, otros se deprimen, que es terrible, otros andan con ansiedad, taquicardias y muchas cosas físicas. ¿Usted ayuda a pasar ese duelo? ¿O es normal o es anormal? ¿O cuándo se sabe que ya es una patología eso de que está uno ansioso, que tiene uno un problema? Mira, las emociones son las que se detonan ante cualquier circunstancia, ya sea emociones que nos hacen vibrar en el amor o emociones que nos hacen vibrar en el miedo. Cuando hay una pérdida se generan, como te acabo de comentar, varias etapas. Sin embargo, en cuestión de emociones, yo también soy consultora floral. Por ejemplo, una persona que quiere evadir algo lo hace a través de los excesos. Exceso de drogas, exceso de vino, exceso de trabajo, exceso de sexo, exceso de todo. Y esa es una evasión. Bueno, es que hay muchas preguntas. Ahorita que mencionó exceso de trabajo, mucha gente se refugia en el trabajo. Y mucha gente le aconseja eso. Métete en el trabajo y te vas a olvidar de tu pérdida. Métete en el sexo, ojalá que nos metiéramos en el sexo, pero de repente también se mete uno en problemas, para que ustedes vayan calculándole todo. Y usted, por la experiencia, usted puede recomendar algo, qué hacer, qué no hacer, qué ejercicios, o cómo se va. ¿Es mental, físico? ¿Cómo le hago? Mira, cuando uno evita algo, lo evade. Y ante cualquier circunstancia, lo menos que hay que hacer es evadir, hay que asumir. Porque después de asumir viene el duelo y después viene el aprendizaje y por consiguiente un cambio. Ante una pérdida, como no hay la cultura de la tanatología, suceden muchas cosas. Lo primero que hace la gente es evadir y la primera etapa de un duelo es la negación, el negar el que está sucediendo y entonces es cuando se empieza a evadir. Por ejemplo, si se va la mamá y en la casa vivía nomás la mamá, muchos hijos a veces toman la decisión de ya no ir a la casa. ¿Por qué? Porque el ir a la casa y ver que no está la mamá, entonces es ver y tener que aceptar que ya no está. Entonces por eso muchos la mandan de viaje y ya no van, pero están en negación. Y en esa etapa, que es la primera, dependiendo de las circunstancias,
es donde hay que salir de eso. ¿Por qué? Porque cuando es un duelo inconcluso, es como si tuviésemos una herida. Y entonces viene otra pérdida y entonces van a ser dos heridas, la que estoy viviendo y la que tengo inconclusa. Si hacemos un resumen de nuestra vida, ¿cuántas heridas tenemos, por decir algo, en todo nuestro cuerpo? Muchísimas. Entonces, la tanatología es un acompañamiento en el duelo. La tanatóloga no va a hacer algo para solucionar ni para agilizar el duelo, lo va a acompañar. Ahora, yo que sugiero, como, pues tengo una egoteca, ¿verdad? Chida. Soy consultora floral, soy coach de vida. ¿Y qué sugiero? Sugiero que ante cualquier pérdida se vive el duelo, se compra 1 kilo de huevos y salgamos adelante. ¿Por qué? Porque la vida sigue. Eso es por un lado. Y por otro, que es lo que más hablo, cuando nos negamos a aceptar el regreso a casa, que en realidad la muerte es inexistente, es un regreso a casa porque este es un planeta escuela. Cuando empezamos a trabajar en eso, también le permitimos a la persona que regresa a casa que se vaya. Porque muchas veces nosotros inconsciente e ignorantemente detenemos a ese ser. Entonces, ese ser no está ni en la escuela ni en casa, está en medio. Y a medias, nada es sano, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. Bueno, pues ya están ustedes escuchando. Y sí, ¿cuántas veces no escuchamos aquella expresión que dicen las viejitas y los viejitos de los pueblos? Ya deja de llorarle porque no lo dejas ir, no le das el permiso de que se vaya al cielo, pues esperemos, o que se vaya para abajo, que es lo más probable. Pero bueno, yo estoy dándome ahora sí unos chistes privados por esto de la tanatología, que créame que es una ciencia bastante fuertecita y que todos necesitamos porque todos tenemos pérdidas. Todo mundo tenemos pérdidas, pero el afrontarlo, como dice la doctora, es la forma de salir adelante. ¿Cómo lo vas a afrontar? Y yo le quisiera preguntar ahora, eso me lleva a una pregunta. Cuando usted hablaba de la madre que se va, de todo, pero cuando es, por ejemplo, vamos a suponer una mascota, alguna situación, un trabajo, hemos visto que muchas personas que les quitan el trabajo se deprimen. Hemos visto que es lo más normal que le quiten ahorita el trabajo en este momento. ¿Cómo afrontar esa pérdida? Van a decir, pues búscate otro trabajo, pero hay mucha gente que no lo puede superar. ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que muchas de las ocasiones el ser humano tiende a forjarse expectativas y tiene un trabajo y cree que ya tiene la seguridad. Más sin embargo, en este planeta escuela nada es seguro y estamos sujetos todos a cambio y movimientos. Cuando hay una pérdida de un trabajo, igual se genera el duelo, más sin embargo, muchas de las veces lo que nos hace salir adelante es la responsabilidad que tenemos. Sin embargo, si no se vive, se hace esa heridita si se deja de vivir el duelo. Hay que vivir el duelo en todas sus etapas y cómo van. Ahora, las etapas del duelo. La primera es la negación, que esa es por default muchas veces la primera, aunque dependiendo de las circunstancias. Porque, por ejemplo, es una familia en donde un ser querido tiene una enfermedad muy dolorosa y desgastante. Lo primero que entra es la aceptación y el pedir que ya por favor se tenga misericordia de él, ¿verdad? Que ya concluya su trabajo en este planeta escuela. Entonces, la primera es la aceptación. Sin embargo, hay que vivir las otras etapas del duelo, en donde entra la tristeza, el enojo. El enojo es lo más común muchas veces, sobre todo en hombres. ¿Por qué? Porque como muchas veces el hombre tiene la idea de que él es el responsable de todo lo que ocurre en la familia, cuando sale algo de sus manos se siente responsable. Sin embargo, bueno, ahí va, también mujeres. Esto es según los seres humanos, más allá de que si son hombres o son mujeres. Viene la depresión, es otra etapa y hay que vivirlas.
que no significa que sea igual que cuando una persona es depresiva desde antes. Una persona que se deprime sin tener alguna pérdida es porque vive en el pasado, vive añorando un pasado. Cuando se presenta la ansiedad es cuando viven en el futuro. Pero aquí el trabajo que hay o la tarea que hay que llevar a hacer es vivir en el aquí y en el ahora, ¿va? Entonces, la tristeza es otra fase del duelo y hay que vivirlas, porque si uno se salta una, pues no lo concluye todo el ciclo de duelo para llegar a la aceptación y luego un aprendizaje, porque siempre ante una pérdida se tiene un aprendizaje y un cambio, porque ya las cosas dejan de ser como venían siendo. Muy interesante, sobre todo porque con las pérdidas, la más común y la que dura menos, quizás dura más, es las pérdidas del amor, las pérdidas de los novios, de las novias, como para las niñas, ahora que hay tantos suicidios juveniles por la no aceptación de la familia o alguna situación muy especial de los jóvenes. ¿Se puede evitar que llegue el suicidio? ¿O se puede evitar que llegue a causas tan extremas como el perder, a mutilarse o a hacerse daño a uno mismo? Mira, ahí son dos cosas. El suicidio es un ego recurrente, así se le llama. Una persona que se suicida es una persona que en otras vidas ya se ha suicidado. Quienes estén oyendo esta plática y tienen muchas creencias religiosas, les pido que hagan un paréntesis para que den oportunidad a que entren otras ideas. Entonces se hace un ego recurrente. Hay personas que se suicidan porque tienen una enfermedad terminal, porque tienen lo que sea, pero actualmente los chavitos se suicidan hasta porque la novia les dijo que hasta ahí, y tienen 19 y 20 años, o sea, están empezando a vivir. Sin embargo, lo que significa es que en otras vidas ya lo han hecho. Entonces, ese es un ego recurrente. Ese hay que trabajarlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque esa persona, a lo mejor en un momentito, los papás, los hermanos, los amigos, los maestros, X gente, van a intentar, no tratar, convencerlo de que evite hacerlo, pero como ya es algo que lo han hecho una y otra vida, van a seguir haciéndolo hasta que corten esa cadena. ¿Cómo la van a cortar? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudiaba tanatología, las prácticas las hacíamos en el Hospital Civil Viejo. Y a mí me tocó que dábamos nuestro servicio ahí y había un muchacho que me llamó la atención su mamá. Yo me enfocaba siempre más bien en los cuidadores principales porque los enfermos pues tienen atención, tienen alimento, los cuidadores principales no. Muchas veces los cuidadores principales mueren antes que el enfermo por la calidad de descanso, por el estrés, por la mala alimentación, por todo. Y además si son enfermos pues peor. Entonces iba yo pasando y hablé con una señora y estaba enojada. Y yo le dije que qué le pasaba. Y me dijo que estaba enojada porque su hijo había tratado de suicidarse, que cuando abrió la puerta, su hijo se colgó, entonces ella llegó y lo levantó. Tenía un niño en ese tiempo de 13, 14 años y le dijo que avisara, que pidiera ayuda. Van, piden ayuda, llega la ayuda y, ay Dios, y entonces lo bajan, lo llevan al hospital y entonces lo que se quebró fueron estas vértebras y entonces quedó inmóvil de aquí para abajo. ¿Qué manera de aprender a valorar la vida? ¿Por qué? Porque como todo tiene un límite y la vida en un momento le dice, ok, sin embargo, si vuelves a hacerlo va a haber consecuencias, pero las vas a vivir, ya no va a haber forma de evadir. Entonces, de esa forma, pues el chavito iba a aprender a valorar la vida. La mamá no sabía qué hacer porque ella trabajaba para sacarlos adelante y decía, si voy a cuidar al chavo, ¿quién me va a mantener a mí y a mi hijo? Entonces, todo ese tipo de cosas en cuanto a aprendizajes para cortar cadenas de suicidio son muy desafiantes, pero dependiendo del sapo es la pedrada, ¿verdad? Al final. Sin embargo, la depresión que da
Cuando estás en duelo es de otro tipo. Es una depresión en donde volvemos a lo mismo, nada más vives en el pasado, recordando y reviviendo lo que se vivió con la persona que regresó a casa. Bueno, es muy interesante lo que nos dice la doctora Claudia Zamora Hernández, tanatóloga. Estamos hablando de tanatología para todos los que están empezando a escucharnos aquí a Lupis Salud. Bueno, pues aquí en Marketing Digital vamos a hacerle, yo le estoy preguntando de chile dulce y de manteca aquí a nuestra amiga porque pues hay tantas preguntas que tienen a la mano sobre las pérdidas. Ya hemos hablado de pérdidas amorosas, pérdidas de trabajo, pero también viene la pérdida de la esperanza, que viene siendo la depresión. Ahorita mencionó que hay gente depresiva y gente que se deprime por la pérdida. ¿Cómo usted puede detectar eso, doctora? Cuando está en la fase de depresión de un duelo es porque hay una pérdida. Cuando es un estado anímico de depresión es precisamente por como te acabo de decir, porque vive en el pasado. ¿Cómo se hace? Hay gente que aunque la vea sonriendo, está deprimida. No necesariamente están llorando a lágrima, moco y todo, ¿no? No. Sin embargo, es importante vivir en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque el pasado, pasado es. ¿Qué nos queda del pasado? La experiencia, lo vivido, lo aprendido, lo disfrutado. El futuro es inexistente. El futuro se hace en base a lo que hagamos hoy. Por eso es importante vivir el hoy. Y por eso es importante que yo recomiendo que todos los seres humanos tomen un curso de tanatología para que se autosanen y para que aprendan a vivir en el presente. Porque el ser humano tiende a dar saltos cuánticos, se va del pasado al futuro y del futuro al pasado. ¿Y el presente cuándo? Entonces el presente nada más es un cuerpo que sobrevive, no vive. Sin embargo, cuando nosotros decidimos entrar a este planeta escuela, decidimos vivir. ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños viven el presente, se caen, se raspan, les echa saliva y siguen corriendo, jugando, se duermen y al otro día tienen toda la vitalidad y no se preocupan y menos se ocupan de lo que ya pasó. Es vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Que va a haber momentos en los que vamos a recordar algo que nos llenó de placer, de alegría y de felicidad. Tenemos dos opciones, como siempre, porque estamos en una dimensión dual. Tenemos dos opciones, ir para arriba o ir para abajo, subimos o bajamos. Hay gente que se deprime o hay gente que agradecemos por lo que lo vivimos y nos impulsa a seguir adelante día a día, honrando lo que ya vivimos y a quién y con quién compartimos ese aprendizaje y esa aventura. Bueno, eso me lleva a otra pregunta. Usted me comunica, doctora Claudia Zamora Hernández, tanatóloga, que de repente usted puede enseñar, que la gente debe de aprender a la tanatología. ¿Usted qué recomendaría? ¿Usted da clases o cómo puedo hacer yo que trabajo de sol a sol, que soy repartidor o que soy obrero, que soy vendedor? De repente, ¿qué me recomendaría tomar, leer? ¿O cómo le haría para aprender tanatología? Mira, déjame decirte cómo funciona esto. En primer lugar, puede. Aquí es si se quiere. El poder está en querer. El poder y no puedo es una mentira mental. Y es una excusa perfecta para evitar hacer algo que se niega a hacer, porque cuando uno quiere hacer las cosas, hace hasta milagros. Nosotros, yo doy pláticas tanatológicas, no tanto para que sean tanatólogos, pero sí para cerrar ciclos. Y normalmente la damos los domingos, que es cuando horario y en otro día lo hacemos. Cuando uno quiere hacer las cosas, todo fluye para lograrlas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque todos tenemos cosas inconclusas. ¿Me dejas preguntarte algo? ¿Cuál tú crees
que sea el primer duelo que vive el ser humano? Piénsale, piénsale. No. El primer duelo que vive el ser humano es cuando sale del vientre. Es la primer pérdida. Porque el bebé está dentro del estómago donde, aunque ya no cabe, está cómodo. Aunque ya no es posible mover como se movía, él está cómodo. Cuando sale de esa supuesta comodidad y empieza a enfrentar una vida desde otra perspectiva. Es la primer pérdida que tiene el ser humano. Entonces, a lo largo de la vida tenemos muchas pérdidas, como te acabo de decir. La pérdida de una etapa, no nomás es la pérdida de un ser querido, es la pérdida, por ejemplo, cuando salimos de kinder a primaria, de primaria a secundaria, también ahí hay pérdidas. ¿Por qué? Porque se cierra un ciclo y se inicia otro. Es importante trabajar los duelos. Y que si vamos a dar cursos para ser tanatólogos, sí, claro, eso está dentro del proyecto de la empresa en la que yo apoyo para el año que viene. Sin embargo, damos esas pláticas tanatológicas precisamente para quienes quieren empezar a trabajar en sí mismos. Es increíble cómo el ser humano, por ejemplo, me encanta dar ejemplos, ya te diste cuenta, se la vive teniendo planes y proyectos de estudiar, para tener un buen trabajo, para tener un carro, para tener una casa, para tener una familia, para tener hijos, para bla, bla, bla. Pero para lo que nunca se prepara es para regresar a casa. Y es lo único seguro que tenemos, todos los seres humanos. Y cuando uno trabaja en eso, tiene esa cultura, porque para mí es cultura, entonces empiezas a disfrutar cada momento de tu vida, precisamente porque como no sabemos cuándo vamos a regresar a casa, dejamos de posponer, lo hacemos ahorita. Y como dice el dicho, ¿para qué dejar para mañana lo que es posible hacer hoy? Pues es muy interesante esto de la tanatología, la verdad es que o lo pone usted muy interesante, doctora Claudia Zamora. Y bueno, estamos hablando con la doctora Claudia Zamora Hernández sobre tanatología y sobre pérdidas, sobre todo ahora que nosotros los padres que tenemos hijos que a veces decimos que no los entendemos, gente también que tiene pérdidas y que nos llega con sus problemas, ¿qué recomendarles hacer a esas personas que nosotros vemos? Nosotros no sabemos cuando tenemos pérdidas, o no, por lo menos yo no me he dado cuenta o no sé cómo hacerle, pero hay gente que nos dice, ¿cómo puedo hacer para superar esta pérdida? ¿Qué le puede uno recomendar, doctora? ¿De qué tipo de pérdida me estás hablando? De pérdida, por ejemplo, del amor, de pérdida del trabajo, de pérdida de amigos que se van o de amigos que mueren, ahorita que están los desaparecidos y el COVID, que también hay personas que han perdido a su ser querido en esta pandemia del COVID. ¿Cómo hacer? ¿Qué recomendarles que hagan? Pues primero, todo está encaminado para cambiar nuestras creencias. Más allá, dice un dicho, te escaparás del rayo, de la raya nunca. En este planeta escuela es igual como en una escuela. Cuando se inicia un periodo en la escuela, ya tenemos la fecha de entrada y la fecha de salida. Las fechas de vacaciones, los días de asueto, todo. Es lo mismo cuando llegamos a este planeta. Todos quienes se fueron de COVID, era su momento. Todos. Hay quienes que solamente fue una sacudida para que trabajen y suelten. El COVID está enfocado en lo que es el área pulmonar y el alma pulmonar, la zona de pulmón. Y ahí es donde se alberga la culpa y el resentimiento. Es importante trabajar esas dos emociones, equilibrarlas. Y esas culpas y esos resentimientos no tienen nada que ver con duelos. Son cosas que se han dado a lo largo de su vida, de situaciones, ya sea hacia una persona o hacia uno mismo. Entonces hay que trabajarlas. Volvemos al punto de la cultura del regreso a casa.
En la medida que tengamos esa cultura, es en la medida que vamos a trabajar en nosotros mismos y a sanar las relaciones con todos nuestros seres queridos, porque muchas veces creemos que vamos a vivir mucho tiempo y que va a haber lugar o va a estar la situación perfecta para cerrar un ciclo de un malentendido. Y sabes qué, hay unas cosas que las creamos nosotros, como ese tipo de oportunidades. En cuanto a cuestión de trabajos, vuelvo a lo mismo, hay otro dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Muchas veces nos cuesta trabajo soltar un trabajo porque nos va a obligar a salir de nuestra cajita de confort, que muchas veces estamos ya enfadados, hartos de lo que hacemos y es más, ni rinde el dinero porque no lo hacemos con pasión, con amor, con entusiasmo, simplemente se hace. Cuando viene ese cambio es porque esa persona es importante para su proceso de evolución que se mueva, o porque va muy tarde o porque de ahí no va a salir el conocimiento y la experiencia para que lleve a cabo su misión de vida. Todos los seres humanos, al llegar a este planeta escuela, tenemos una misión de vida. Bueno, eso me lleva a otra pregunta, porque muchas personas, yo me he dado cuenta pues, en este caminar de la vida, me he dado cuenta de, ahorita que dijo usted que está a disgusto en su trabajo, mucha gente se reniega del trabajo, reniega por todo, que horario, poco sueldo, no voy a ningún lado, y está trabajando a disgusto. Y no se da cuenta porque ya estando en el trabajo, pues es lo que menos se da cuenta de si está a disgusto o no, porque está haciendo su trabajo. Sale del trabajo y dice, mendigo trabajo, o le echa la culpa, o dice unas palabrotas ahí del trabajo. ¿Qué le recomienda a usted, doctora Claudia Zamora, a esas personas, que es hay mucha gente, es una mayoría? Yo lo primero que recomiendo es que trabajen en sí mismos, porque si bien es cierto que están trabajando a disgusto, también es cierto que desconocen qué es lo que quieren. Por eso están ahí. Es como si andamos en el mar y no tienes un destino, entonces no tienes una dirección. Entonces vas del tingo al tango y ¿a dónde llegas? A ningún lado. ¿Por qué? Porque no tienes un objetivo. Es importante trabajar con nosotros mismos, para entonces ver con claridad qué es lo que realmente queremos. En vez de esperar o no esperar, sino, no es esperar. En vez de que la vida nos ponga en un punto en el cual seamos honestos con nosotros mismos y decir, esto no quiero y lo que quiero es esto. Cuando uno hace lo que quiere, aún sea una actividad que no es muy redituable, el dinero se ajusta, como que se expande, como que se multiplica. Cuando hacemos algo a disgusto, que no nos gusta, obviamente, pero que tampoco amamos, el dinero, así sea mucho, no nos rinde. Es importante el amor a lo que hacemos. Bueno, pues esta es la opinión de nuestra experta, la doctora Claudia Zamora Hernández, Claudia Elvira Zamora Hernández, y pues para su servidor Rogelio Espinosa, de repente decir tanatología, pues es como abrir un libro, porque la verdad no sabía, y mucha gente que está hoy con ustedes no sabemos qué es la tanatología, y qué bueno que la doctora, que es experta tanatóloga, Claudia Zamora Hernández, nos está ilustrando, metiendo en esto que es la tanatología, y me decía ella que es experta floral, entonces, consultora floral, ¿qué es eso, doctora? Bueno, yo soy consultora floral, doy remedios florales, Bach. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues equilibra las emociones. Es lo que hacen los remedios florales, equilibrar las emociones. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos desequilibrados? Bueno, es como si tuviéramos tapado un ojo. Entonces, o vemos nomás todo lo que resta o vemos nomás todo lo que suma. Cuando estamos equilibrados,
quitamos la mano, por decir algo, y nuestra visión es de 180 grados. Entonces vemos lo que suma, vemos lo que resta, vemos lo que nos beneficia, vemos lo que nos perjudica y a partir de ese momento tomamos decisiones más conscientes, responsables y objetivas. Cuando lo hacemos basado en el miedo, nuestra visión es una, y cuando lo hacemos basado en el amor, también es otra. Es importante el equilibrio y es lo que hace la flor, el equilibrio. Muchas veces hay personas que hacen cosas muy mentales, decretos y eso, todo funciona. Sin embargo, el motor para que funcione este vehículo con el que vivimos y estamos en este bello planeta escuela, la emoción es el motor, el pensamiento es la dirección y la consecuencia es la acción. Así es como funcionan las flores de Bach. Bueno, otro tema que su servidor, pues, ya había escuchado yo de las flores de Bach y todo, pero no sabía cuál es el funcionamiento, y es particularmente sabroso el que una experta nos diga, nos abra también esta visión de Las flores de Bach trabajan lo emocional. Si hay un atorón en el plano emocional, se refleja en el mental, después en el energético. Y entonces es cuando empezamos a sentir que estamos enfermos y vamos con el médico y el médico dice que no tenemos nada, aún. ¿Por qué? Porque aún no se materializa la consecuencia de esa emoción desequilibrada. Por eso es importante trabajarlas. Cuando ya hay una enfermedad, es la maestra que nos indica qué es lo que hay que trabajar dentro de nosotros mismos. Como te acabo de decir, la primer pérdida que vive el ser humano es cuando recién nace. Entonces, cuando recién nacemos, llegamos aquí llenos de miedo, de terror. Cuando tenemos unos papás que nos abrazan, nos apapachan, nos van dando seguridad, pero hay papás que no hacen eso. Y entonces ahí empiezan las heriditas. Y desde ahí ya ese ser ya empieza a tener atorones emocionales. Y hay que trabajarlos. Cuando los atorones, o sea, conforme vamos creciendo, el atorón va creciendo también. Pero casi todos los enganches emocionales son desde que estamos en el vientre hasta los 14 años. Ya después de ahí es el reflejo de ese trabajo. Muchas veces decimos, es que me pasó ahorita cuando tenía 20 años. No, ahí se agudizó o a lo mejor algo lo detonó, pero es una emoción que está desequilibrada desde que estamos chicos. La primera colación que hay, por decir algo, es la pubertad, en donde se detona todo lo que hay que equilibrar. Pero ahora, como les damos teléfonos para evadir, entonces pues lo postergamos. Y entonces pues crece como todo. Por eso es importante trabajar las emociones y sobre todo también integrar a la familia, porque la seguridad de un niño la da mamá y papá. No la da ni el teléfono, ni la televisión, ni la escuela. No. Lo primero que da, que es la base de un ser humano, es el amor de familia, de casa. Bueno, pues esto se está poniendo bueno, pero pues ya la plática estuvo muy sabrosa con la doctora Claudia Zamora Hernández, tanatóloga, y pues la vamos a invitar a otro programa porque realmente nos dejó un buen sabor de boca y muchas preguntas que hacerle, y estas últimas preguntas, créame que tenía muchas ganas de hacérselo por los que tenemos hijos que no entendemos y que de repente oyen cada cosa o oímos cada cosa de ellos. Bueno, ¿alguna última observación que nos quiera hacer, doctora Claudia? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, por permitirme estar aquí, por permitirme trabajar mi misión de vida. ¿Y qué recomiendo? Yo recomiendo que cada quien asumamos la responsabilidad de nuestra vida, que dejemos de evadir y que si ahorita estamos conscientes de lo que hay que trabajar, lo hagamos.
¿Por qué? Porque como todo planeta escuela, como toda escuela, ¿qué es lo que pasa? Que al final del tiempo la vida va a detener a las personas para que les den el tiempo para terminar todas las tareas de las materias que han postergado por miedo, por irresponsabilidad o por comodidad. Aquí llegamos con un plan de estudios y hemos de concluirlo. Entonces, para que esta vida sea llena de pasión, llena de alegría, es importante que haya responsabilidad, compromiso y una honestidad con nosotros mismos. ¿Va? Pues muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Claudia Elvira Zamora Hernández, su servidor Rogelio Espinosa para Lupis Salud. Y aquí los esperamos, Lupis TV, Marketing Digital. Si usted quiere hacer tiene algún proyecto televisivo, háblenos al 33. Por cierto, ¿dónde nos podemos comunicar con usted, doctora? A mí me encuentran en el teléfono, es el 333-955-7824, va de nuez. 333-955-7824 y ahí estoy, tan lejos de un mensaje, una llamada. Si en el momento no me es posible contestar, yo siempre regreso las llamadas. Ahí estoy a sus órdenes para sus desórdenes. Bueno, ya me hacía falta lo principal. ¿Dónde se pueden conectar con la doctora Claudia Elvira Zamora Hernández? Créame que vale la pena, hágalo. Y si usted tiene algún proyecto televisivo, tiene algún talento, tiene algo que decir o hacer al frente de las cámaras, comuníquese con su servidor 33 11 15 88 83. Lo repito, como dice la doctora, 33 11 15 88 83. Háblenos, hablaremos de su proyecto y pues nos veremos la próxima semana con un tema importante como el que nos dijo hoy la doctora Claudia Elvira Zamora Hernández. Buenas noches.